Sectas heréticas, clase 4, audio 8. Sigamos avanzando ahora, entonces, en nuestro estudio de las sectas heréticas. Estamos mirando la Iglesia Católica Apostólica Romana y vamos a ver ahora algunas creencias heréticas particulares que la Iglesia sostiene. Los católicos en relación a la Virgen María, por ejemplo, y los títulos que ellos le otorgan. Le otorgan el título de María, Madre de Dios. No la consideran solo la madre en la parte humana de Jesús, sino también en la parte divina. Esto es contrario a la palabra de Dios porque tenemos diferentes textos, como por ejemplo en Juan capítulo 1 versículo 1, que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No fue la Virgen María la madre de la parte humana de Jesús y de la parte divina. Él existía desde el principio con Dios y él era Dios. Sigamos con Juan en el capítulo 8, versículo 57, que dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que él existía antes incluso de la Virgen María, antes incluso de Abraham. Colosenses 1:16 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En estos textos se nos demuestra que Jesucristo existía desde antes de nacer María, y contra toda lógica al suponer que un ser creado puede ser el origen de un ser eterno. Así que claramente podemos ver que María, la Madre de Dios, es un dogma que defiende la Iglesia, que es insostenible a la luz de las Escrituras. En segundo lugar, ellos hablan de la Inmaculada Concepción de María. Dicen que María fue concebida en forma sobrenatural y que Dios estuvo obrando entonces sobre la madre de la Virgen María, y que ella después continuó viviendo una vida totalmente exenta de pecado. Sin embargo, la Biblia nos señala que María, la Virgen María, reconoció que necesitaba un Salvador. En Lucas, en el capítulo 1, versículo 46, dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella habla de que Dios es su Salvador, una mujer que tenía su fe, su esperanza puesta en el verdadero Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica sostiene que ella fue concebida en forma sobrenatural sin pecado. Si esto fuera cierto, ella no necesitaría este Salvador del que habla, ¿no? Continuemos. Además mencionan a María como María siempre virgen. Los católicos dicen que María no tuvo ningún otro hijo además de Jesús, y dicen que si hubiera tenido más hijos habrían sido todos dioses. Y la pregunta sería entonces: ¿por qué no serían dioses de la unión entre María y José? ¿No? Ellos dicen que los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos, o que eran hijos de José pero de algún casamiento anterior. Eso es según la tradición católica, ¿no? Lo que ellos sostienen. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice otra cosa. Leamos en Marcos, en el capítulo 6, versículo 3. Acerca de Jesús dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí se mencionan a sus hermanos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? No solamente se mencionan los nombres de los hermanos, sino que se habla de hermanas. En Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José quería dejarla secretamente, se recuerdan, para no difamarla, pero se le aparece el ángel del Señor y le da estas indicaciones. Entonces dice que
él recibió a su mujer, pero que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después de dar a luz a su hijo primogénito, sí la conoció. Además dice que tuvo un hijo primogénito. La palabra primogénito indica que además tuvo otros hijos, si no sería su hijo unigénito, el único. Pero fue su primer hijo, el primero de otros, que son acerca de los cuales hemos leído, ¿no? Los nombres. Hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simeón. ¿No están aquí también sus hermanas? Él era el primogénito, pero no era el único. Mateo 12:46 nos dice: mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Mateo 13:55 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Contrariamente al dogma que sostiene la Iglesia Católica, esta creencia que ellos defienden de que María fue siempre virgen, las Escrituras nos muestran claramente que él fue el primogénito de varios otros hijos y que además tuvo hermanos y hermanas. Otra creencia que tiene la Iglesia Católica acerca de María es acerca de la Asunción de María. En el año 1950 se proclamó como un dogma oficial de la Iglesia Católica que después de muerta María resucitó y ascendió al cielo. Esto no es nombrado en ningún lugar de la Biblia, ni en cartas seculares, ni en los libros apócrifos. Es simplemente un dogma moderno que se estableció y que la Iglesia pretende que todos sus feligreses acepten, sin más. Acá no hay argumentación bíblica que pueda respaldarlo, ¿no? Además también hablan de la abogacía de María. Los católicos tenían que sostener que ella ascendió porque de lo contrario no podía actuar como una mediadora. Así que bueno, vemos acá que un dogma necesita la existencia de otro dogma. Ese hecho de que ellos la presentaran como una abogada, una intercesora, la abogacía de María, requería que ella estuviera resucitada, viva, ascendida al cielo. Por eso establecieron el dogma de la Asunción de María. Pero nosotros no nos dirigimos a Dios a través de María por varias razones, ¿no? Una porque es antibíblico, otra porque es inútil y otra porque es innecesario. Fíjense cómo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo, es antibíblico porque Cristo es el único mediador. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que dirigirnos a Dios a través de María es antibíblico. Además es inútil porque Cristo nos enseñó que María no tenía más derechos o privilegios que cualquier otro creyente. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 46, que dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En Lucas también nos dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No parece que María tuviera privilegios especiales, ¿no? En Marcos capítulo 3, también en el versículo 31 se nos dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? No vemos que la Virgen María tuviera alguna clase de privilegio especial delante de Dios ni del Señor Jesucristo, ¿no? Así que nosotros entendemos que dirigirnos a Dios a través de María es antibíblico, que es inútil, pero además que es innecesario, porque nosotros podemos llegar directamente a Cristo. Eso nos dice Hebreos en el capítulo 10 a partir del versículo 19, que dice: así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que es innecesario que nosotros nos acerquemos a Dios a través de María, porque podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, teniendo libertad nosotros para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bueno, hasta aquí entonces con el estudio acerca de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se hizo largo, pero evidentemente era necesario que lo podamos ver y tuvimos que ocupar todo este tiempo de esta clase. Continuamos en la próxima clase. Un abrazo y bendiciones para todos.